Bien, amados hermanos, la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine con todos vosotros y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y un fuerte abrazo a mis amigos, oyentes de diferentes redes sociales y hermanos en general. También desearles las bendiciones de Dios y del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Al mismo tiempo, antes de iniciar este tema, quisiera mandar unos saludos también por allá, por la familia Italia, por la familia Rimit Italia, que están la familia Villarroel, hay la familia Rodríguez también, que están atentos con estos temas que siempre difundimos en las redes sociales. También mandar saludos por allá por Bolivia, también hay unas hermanas que están atentos. Y por allá por Ecuador hay unos hermanos también que es de la congregación, están por ahí, que siempre están atentos del tema. Y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cusco, igual manera, y otros pueblos más. Y también por allá por saludos en Celendín, a nuestra hermana de la iglesia de Celendín, un fuerte abrazo, hermana, y Dios me lo bendiga. Estaremos muy pronto por ahí también visitándole a esa iglesia y estaremos trabajando en la obra del Señor. Bien, amados hermanos, entonces, después de estos cordiales saludos, estamos iniciando el tema, la tercera parte de la apostasía. Pues la apostasía hoy por hoy se ha inquestado en los pueblos de Dios terriblemente, en todos los pueblos, en la mayoría. Porque hoy hay pueblos que tienen Cristos aquí en la tierra, pero vamos a analizar este Cristo que acá hay en el Perú, en la congregación Aymimpu. Realmente, si yo no hago este tema, no es que estoy en contra de la Aymimpu, porque es una congregación muy buena y una congregación que conoce Biblia bastante. Mis reconocimientos a muchos de ellos. El problema que hay un pequeño grupo que está trayendo una falsa doctrina, creando a un hombre creyendo que es Cristo está en la tierra. Lo cual que eso no se puede permitir, porque eso se llama idolatría. Se llama idolatría, y la idolatría no podemos permitir en los pueblos de Dios. Hermanos, yo no soy de la Aymimpu, ¿para qué? No lo soy, no pertenezco por nada del mundo, pero sí tengo muchas amistades, amigos, hermanos de esa institución. Hermanos, la palabra de Dios dice clara y tocante y sonante, el libro Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4, que nos dice ahí. Dice claramente que no te harás imágenes que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás. Vea usted, entonces tenemos claramente en el mandamiento, en los 10 mandamientos, está prohibido tener dioses aquí en la tierra, ninguna semejanza que está arriba en los cielos, ni abajo de las aguas, ni debajo de las aguas de la tierra. Entonces, pero hoy en día, desgraciadamente, cuando entran religiones prácticamente chuecas, fraudulentas a los pueblos de Dios, traen ese engaño, desgraciadamente, por decirlo, traen ese problema. Pero lamentablemente el pueblo, no me cansaré de decirlo, que los pueblos de Dios no estudian Biblia. Los hermanos, hermanas, solamente la mayoría son oidores, no estudian la Biblia. Para nosotros no dejarnos embaucar ni engañar por ciertos hermanitos, entre comillas, hay que estudiar. Hay que empaparse de todo conocimiento de la palabra de Dios para estar y contrarrestar contra la apostasía, contra este anticristo que está apareciendo en la Aymimpu. Hermanos, yo no estoy en contra de los hermanos, no, yo no estoy, jamás en la vida voy a estar en contra, pero sí estoy en contra de lo que están transversando la palabra de Dios, sí estoy en contra. ¿Por qué? Porque están engañando a los hermanos que no conocen letra. Están engañando a los hermanos que esos hermanos son conformistas, son oidores. Ese es el gran problema hoy por hoy que está pasando acá en el Perú.
Hermanos, donde hay la apostasía siempre va a ser cuestionado por el mundo, por la mayoritaria del cristianismo. Pero nosotros somos cristianos verdaderos porque servimos en la palabra de Dios, estamos bajo los 10 mandamientos, estamos bajo los parámetros, todo lo que dice el Antiguo Testamento como lo que dice en el Nuevo Testamento. Estamos basados en esa realidad. El que le habla, soy el que sirve también los 10 mandamientos, también estoy en las fiestas, todo tal debe ser tal como está escrito en la Biblia. Pero Jesús también lo recalcó y lo dijo en esa época, que no quitarán una jota ni una tilde, ni aumentarán ni quitarán. Pero desgraciadamente en la Imimpu, ese pequeño grupo están ya quitando y aumentando cosas que no son. Y vamos a ver aquí en la Biblia, claramente iniciando el libro Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Para empezar, estos hermanitos que están trayendo esas doctrinas fraudulentas, dice, escuche, ustedes bien saben que ningún que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ninguno y ninguna idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Estamos hablando de un reino. Reino de Cristo es uno y el reino de Dios. Ahora, obviamente que en las redes sociales, los que son filósofos, los que estudian Biblia izquierda y derecha, pues a los versículos lo hacen hablar como les antoja, les da la regalada gana. Pero acá habla de dos reinos. No tendrá parte en el reino de Cristo y no tendrá parte en el reino de Dios. Habla dos posiciones. ¿Quiénes son los ávaros? Los ambiciosos, los codiciosos, toda esa gente prácticamente, hermano, ya están destituidos de la gloria de Dios y de Cristo. Porque dice en versículo 6 que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y de acá ese grupito de la Imimpu, les digo, obedezcan, vivan tal como está la ley, los mandamientos. Porque los mandamientos es nuestra fe y conducta, nuestra forma de vivir delante de Dios. Claro que la ley nos salva, eso nadie quita la razón. Cristo es la que salva, pero sí los mandamientos nos educa y nos endereza en línea. Este es camino ancho, este es camino angosto. En esa forma se lo conoce. Esto harás, esto no harás. Entonces el pueblo de Israel está compuesto en esa manera. Ahora quiero decirles, la palabra Israel no lo manchemos. Porque en la palabra de Israel están todos los patriarcas que pesan en los hombros de los cristianos. Los patriarcas, está puesta esa palabra en la palabra Israel. Vea usted. Y eso tenemos que saber nosotros valorar esa palabra Israel. Es la única congregación de Dios, bíblicamente lo dice. Eso sí, estamos de acuerdo, pero no lo manchemos trayendo un falso Cristo, creyendo que ya el Salvador está aquí en la tierra. Ahora vamos a analizar bíblicamente sobre ese caso. Entonces dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Ahora, gracias a ellos, a estos idólatras que ya tienen su Cristo en la tierra, ¿qué está pasando en el mundo? Especialmente aquí en el Perú. Sin que está demasiado la delincuencia, sin que está demasiado, hermanos, el peligro está inminente. La ira de Dios está puesta acá en el Perú ya. ¿Qué quiero decir? Las enfermedades, por ejemplo, venéreas, enfermedades incurables. ¿Cuánta gente está en los hospitales? Dígame. ¿Cuánta gente ahora se ve terremotos, sismos? La delincuencia, la inseguridad ciudadana está terrible. No hay pan para comer, hermano. La tierra está maldita, ya no produce por sí solo. Necesita insecticida para que produzca la tierra, hermano, nuestros productos de la agrícola. Pero eso, ¿quién lo trae la maldición? Son los propios seres humanos. Mucho derramamiento de sangre hay aquí en este mundo.
Pero ahora más la fregaron y la fregaron de la contra, la fregaron trayendo un Cristo que está aquí en el Perú. Yo particularmente, mi persona, yo no voy a creer en eso, porque yo estudio la Biblia, sí lo estudio. Pueden traerme un montón de versículos concordantes, pueden traérmelo. Pero acá lo que pesa más es la venida de Cristo. La venida de Cristo es lo que importa sobre todas las cosas. Ahora dice, si Cristo está aquí en la tierra, dígame, entonces ¿qué quiere decir? Que el Nuevo Testamento ya es obsoleto. Claro, porque Cristo cuando venga cumplirá todas las cosas que está aquí en la Biblia, el Nuevo Testamento. El 95% cumplirá o el 90%. Porque al venir Cristo aquí en la tierra, en primer lugar, ya no hay arrebato de la iglesia. Primer punto. Segundo punto, el anticristo ya no surgirá entonces. Porque Cristo ya está acá. La gran tribulación ya no va a haber entonces. Los dos testigos, Elías y Moisés, que tienen que venir en la época del anticristo, también ya no surgirá. ¿Para qué si Cristo ya está aquí en la tierra? Dígame. Ese es lo que vengo analizando. Ahora vamos a analizarlo bíblicamente para poder entenderlo. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos el libro de Deuteronomios capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. ¿Qué nos dice el libro de Deuteronomios capítulo 5? Dice en esta manera: capítulo 5, versículo 7, 8. Dice así: porque donde hay una gran Deuteronomios, a ver hermano, por ahí tienen Deuteronomio, bueno, nombre del Señor, también habla lo que dice en el libro Éxodo. Éxodo también lo que dice, bueno, bendito sea Dios. Veamos Éxodo 23, 13. Disculpe, Éxodo 23, 13, a ver qué nos dice. También nos habla, hermanos, sobre la idolatría, para empezar lo que vengo analizando sobre el Cristo que está aquí en la tierra. 23:13 dice en esta manera, amados hermanos: no invoque con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los mencionen. Cumplan ustedes con todo lo que les es ordenado. ¿Dónde está puesto esta palabra? En los 10 mandamientos. Ni siquiera se puede invocar el nombre de un Dios. Ninguna imagen. Está prohibido. Porque la palabra tiene poder. Y se puede ejercer y se puede cumplir. Dice... claramente dice, no invoquen, vea usted, con sus labios el nombre de otros dioses, ni siquiera los mencionen, está prohibido. Ahora, ¿qué hacemos, hermano? Mencionando que Cristo está aquí en la tierra y dice que es el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, ya está aquí en la tierra, la Santísima Trinidad, como se lo dice. ¿Por qué lo digo? Porque en las redes sociales están circulando estas imágenes. Están circulando estas imágenes de ese Cristo aquí en la tierra. En todas las redes sociales. Y eso no es correcto. Ese se llama prácticamente usurpar el nombre de Cristo, el verdadero que está allá arriba en los cielos. Un ser humano lleno de errores, el ser humano es imperfecto. Siempre el ser humano se va a equivocar, siempre nos va a traicionar tarde o temprano. Abran los ojos, no estén con esa venda.
porque acá dice ni siquiera lo mencionen. Mira, ni siquiera podemos hablar. ¿Qué será entonces accionar lo que está sucediendo? Es algo terrible. Por eso la ira de Dios está cada día más cerca a la destrucción humana. La ira de Dios se incrementa, hermanos, así como les digo. Dios nos puede fulminar en un abrir y cerrar de ojos. Ya no hay temor de Dios, hermanos, que están endiosando a su líder. Endiosan a su líder dicen que es Cristo, que el Espíritu de Dios está en su líder, no está en el pueblo. Y eso no es así. El Espíritu de Dios está en todos los corazones que verdaderamente aman a Dios y sirven con temor a Dios. Ahí está el Espíritu de Dios. En los corazones, no en un ser humano. No es así. Ahí dice claramente dice aquí en el libro Éxodo 23, 13. Veamos el libro Colosenses 2:18. También nos habla el libro Colosenses 2:18. ¿Qué es lo que está pasando hoy por hoy prácticamente en estos tiempos? La apostasía se ha crecido, se ha incrementado terriblemente, hermanos, por estos tiempos. Y por eso nosotros tenemos que confrontar a la idolatría, confrontar al paganismo, confrontar a la idolatría, confrontar a estos sinvergüenzas que están en la apostasía. A estos rebeldes, ellos sí son verdaderamente rebeldes porque ya consiguieron su Salvador aquí en la tierra y sabemos que Cristo todavía no viene de arriba de los cielos. Son embaucadores lobos disfrazados de corderos. Poca palabra, son hijos del diablo. ¿Cómo puedo yo respetar, hermanos, si ustedes están transversando la palabra de Dios, que es vida? Lo están extorsionando los versículos que lo hacen hablar en diferentes maneras, tipo brujo. Los brujos utilizan la Biblia para hacer brujería. El diablo mismo utiliza la Biblia. ¿Cómo no van a utilizar estos sinvergüenzas, pues? Verdaderamente, hermanos, hay que saber entenderlo, estudiar, hermanos, desde aquí les invoco, agarren Biblia, estudien, prepárense, analícense. Con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, todo es posible. No sean ociosos, no sean haraganes, estudien para que no se dejen embaucar por estos sinvergüenzas que están trayendo nuevas doctrinas fraudulentas y chuecas que te va a llevar directamente al infierno. Veamos Colosenses 2:18, ¿qué nos dice ahí? Terrible. Dice en esta manera: no permitan que los condenen esos que se ufanan de humanidad, pero rinden culto a los ángeles, los tales que se meten en las cosas que no han visto y están envanecidos por sus razonamientos humanos. Vea usted, ¿qué quiere decir este versículo? Este versículo dice: no permitan, prepárense, estudien y no permitan que tus sinvergüenzas te vengan a lavar el cerebro. Estas chupacabras prácticamente. Son chupacabras que traen nuevas doctrinas para embaucar y engañar al pueblo de Dios. Y acá dice claramente: no permitan que los condenen esos que se infaunan humanas. Ellos vienen con delicadeza, con qué temor, pero dentro llevan el diablo dentro de ellos. Porque dice, mire,
los que condenen, esos que se ufanan de humanidad, pero rinden culto a los ángeles. ¿A quiénes rinden culto? Está prohibido rendir culto a los ángeles de los cielos. Está prohibido condenablemente en la Biblia. Ahora están rendiendo culto a un ser humano. Dejaron a los ángeles, ahora al ser humano. Mire, rinden culto a los ángeles, los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por sus razonamientos humanos. Ellos son hombres vanecidos, hombres que no tienen entendimiento, no tienen razonamientos humanos. Está cauterizada la conciencia, lo tienen. Ellos tienen un espíritu de desviación, un espíritu de pitón, eso es lo que lo tienen. Por eso traen estas doctrinas fraudulentas, chuecas, humanas. Son prácticamente, hermanos, terrible. Hay que prepararse, pueblo de Dios, prepárense, no se dejen engañar. Porque la palabra de Dios nos exige que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. A Cristo hay que saberle reconocer que Él es nuestro Salvador. Él derramó su sangre por nosotros. Él es quien entregó su vida por usted y por mí. Usted no puede desechar a Cristo el verdadero y tomar un ser humano como Cristo aquí en la tierra. Ese Cristo te va a llevar directamente al infierno si no te arrepientes. Arrepiéntanse, reflexionen y regresen por las sendas antiguas, como dice en la palabra del Señor. Eso es lo que menciona aquí. Veamos otro libro más. Libro Romanos, capítulo 1, versículo 23-24. Ahí también nos habla claramente sobre este tema. Libro Romanos, capítulo 1, versículo 24. A ver qué nos dice, amados hermanos. Bendito sea Dios, amados hermanos, que este tema estamos tocándolo porque ya es tiempo, hermanos, de tocar el dedo a la llaga de la apostasía hoy por hoy. Hermanos, la palabra de Dios es tocante y sonante, que nosotros tenemos que percibir en la verdad, no en la mentira. No es así. Veamos Romanos 1, capítulo 1, versículo 23, 24 a 25. Bendito sea Dios del apóstol Pablo. Dice 23. Dice en esta manera: y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es lo que han hecho ese pequeño grupo que hay en la Imipú. Dejaron la gloria de Dios, dejaron al Salvador, dejaron al sumo sacerdote que es Cristo, para meterse en qué dice aquí el apóstol Pablo, para meterse, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres. Eso es lo que está pasando ahora acá en el Perú. Dejaron la gloria de Dios para crearse su propio Salvador humano aquí en la tierra. Es algo terrible. Lo dice textualmente. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque soy énfasis en ese punto específico. Porque este Cristo que aquí en la tierra ni siquiera, hermano, lo conoce el mundo. No lo conoce ni siquiera el Perú. No ha hecho lo que es nada para nada. Dice en la Biblia que por sus obras conocerás quién es de Dios o es del diablo. Por sus obras.
hasta que yo tengo uso y razón, hermanos, hasta ahora de ese hombre no conozco ni una clase de obras que salgan a los pueblos jóvenes personalmente. Que salgan los pueblos jóvenes. Si su pueblo mismo se está destrozando en pedazos, hermanos, la Imimpú. ¿Por qué cree que la Imimpú han salido como 35 congregaciones? Se han repartido en todo el mundo. Cuando la casa está bien, cuando la casa marcha bien, cuando el hogar marcha bien, los hijos no se van, los hijos pertenecen allí y perciben allí. Pero cuando viene la idolatría, viene la apostasía, viene la rebeldía, ¿qué más queda a los hermanos? Lo que han estado comiendo un alimento espiritual nutritivo, ahora le dan basura. Basura el alimento. ¿Qué hacen sus hermanos? Tienen que salirse a otro sitio, armarse su propia congregación y empezar a alimentarse lo que es nutritivo, palabra de Dios, todo lo que nutre sabiduría y entendimiento y conocimiento, y llenar el cántaro de conocimiento. Pero sin embargo estos sinvergüenzas han traído nueva alimentación humana que está destruyendo al pueblo de Dios. Eso no es así. ¿Y aquí dice claramente el apóstol Pablo? Que dice: y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imagen de hombres, mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si antiguamente sucedió eso, ahora está sucediendo nuevamente. El pueblo de Israel, ¿cuántas veces ha caído en el paganismo, en la idolatría? Sabemos la historia que está en la Biblia. Ahora me dirá, pues hermano, pero entonces ¿por qué hay tantísima gente? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente va donde está la apostasía, ahí van, hermano, como moscas. Sí, van donde está la mentira, el engaño. Sí, pero donde que te doctrinan la verdad, donde que te dicen tus verdades, donde que te dicen tus 4 letras en la cara con el pecado, ahí sí no van porque les duele. Son intocables como espinas. Pero donde le roban, los chorean, ahí sí están calladitos. Pero donde que no te piden ni siquiera el diezmo, ahí sí se quejan de todo. Sinvergüenzas son, pues. No hay otra salida más que otra palabra correcta que puedo decirlo en estos momentos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen bueno. Siempre es así. Donde lo tratan bien, con amor, con cariño, se quejan y se vuelven rebeldes. Pero en donde que te tratan con maldad, donde te tratan así, con dureza, ahí sí están como moscas. Moscas en la miel. Terrible. Entonces dice aquí, claramente dice 24: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Vamos a analizar un poquito del cuerpo. Hermano, el ser humano, este cuerpo es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Al creer tú una idolatría, ya manchaste este templo del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Degradaron a Dios, poniendo otro Dios, otro Salvador en sus corazones. Ese templo prácticamente, hermano, es templo de Satanás hoy por hoy, porque están dentro la idolatría. Y acá dice que el mismo Dios los envaneció. Escuche lo que dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos. Ellos solamente desean sus apetitos, apetitos de su corazón, apetitos de lo que creen, tener su Salvador, de ganarse el dinero, el money, tener el dominio y el poder y el mandamás. Y aquí dice claramente: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron en sus propios cuerpos a Dios. Tener un ídolo es impureza. Aparte, hermanos, quiero decirles claro y sincero en estas palabras. El pueblo de Dios critica mucho a la religión católica. Le decimos que es pagano.
Pero hoy en día, hermanos, los cristianos se están volviendo peor que los católicos. Católicos al menos tienen sus imágenes, sus muñecos en sus templos. Pero ahora el cristiano, ¿qué tiene? Un ídolo vivo en carne y hueso. ¿Qué es eso, hermanos? Comparando las cosas, eso en verdaderamente es una tira sin vergüenzas. ¿Cómo critican a otros siendo que ellos están peor que los otros? Peor. ¿Cómo es posible eso? Y todavía me sacan versículos de por acá y de por allá. Oiga, bien dice el dicho: el diablo conoce Biblia, los demonios conocen Biblia. Y a los versículos lo hacen hablar como les da la gana. Y hoy están haciendo así. Siguiente versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ahora dígame sobre este versículo. Él es bendito por los siglos. Amén. ¿Y ahora este Cristo qué es? ¿Bendito por los siglos? No. Jamás en la vida va a reemplazar a mi Dios ni al Señor Jesucristo. Porque ese es un ser humano que se equivoca, te puede defraudar, te puede engañar, te puede hacer tantas cosas. Y cuando sales tú defraudado, ¿a dónde vas a irte? ¿A dónde vas a irte? Dígame. Eso dice aquí en el 25. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué cambiaron? La buena instrucción espiritual, la buena enseñanza, la buena doctrina, las buenas costumbres. Dejaron a un costado. Porque dice, cambiaron la verdad de Dios por mentiras. Hoy cambiaron por la mentira. Y el padre de la mentira, ¿quién es? Es Satanás. El diablo es padre de la mentira. Ahora, hermano, en este pueblo está la mentira, creyendo en un ser humano. Prácticamente, hermano, que lo han creado a su líder como Cristo aquí en la tierra. Y eso no puede ser así. Porque dice, y honraron y dieron culto a las criaturas. El ser humano somos criaturas también de Dios. Ahora están dando culto a un ser humano, a una criatura. Si en la Biblia dice que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que servir a Cristo. Cristo dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Y en los mandamientos de Cristo no hay ni una sola palabra de idolatría. Aparte que los mandamientos de Cristo son los mismos mandamientos del Antiguo Testamento. Lo trasladó al Nuevo Testamento y lo reguló. Lo ha regulado basado en el amor. En el amor está basado los mandamientos. No es que Cristo que haya traído nuevos mandamientos, no ha traído. La pregunta es que el hermano Ezequiel, por ejemplo, dice que subió al tercer cielo en su sueño. Hermanos, igualito también los testigos de Jehová. José Smith dice que se le presentó un ángel y le dio una nueva doctrina. Dígame, igualito están parecidos. Hermanos, si el hermano Ezequiel haya traído nuevos mandamientos, entonces la pregunta, ¿qué cambio ha habido en esos mandamientos entonces? Porque yo lo que veo en los mandamientos son los mismos mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí.
no ha aumentado ni quitado. Primer punto. Ese es uno de los análisis. Tal como dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, está idéntico a los mandamientos de la Imimpú. ¿Cómo yo puedo creer si yo sé que mi Señor me lleva al tercer cielo? Me imagino que tiene que haber unos mandamientos nuevos. Al traer nuevos mandamientos, ¿qué significa? Que los mandamientos de Moisés pasó a caducación, caducó. Los mandamientos de Cristo caducó también. Ya no sirve entonces. ¿Por qué no analizan? ¿Por qué no ponen la lógica para poder entender este tema? Obviamente si alguien recibe nuevos mandamientos, ¿ya para qué sirve pues entonces? Pero sin embargo estos sinvergüenzas siguen utilizando los mandamientos de Moisés en las fiestas, todas las fiestas solemnes. ¿Por qué no se aferran a los mandamientos que ha traído distinto, como dicen? Tenemos que emplear la lógica, para poder entender de qué mandamientos me están hablando. Hasta ahora no ha habido ni un solo cambio y la Biblia dice: no quitarás ni una jota ni una tilde, ni aumentarás ni quitarás de esta ley. Dice así en la Escritura. Entonces dice aquí: cambiaron la verdad de Dios por mentiras, honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, vamos a seguir analizando este tema. Veamos el libro San Mateo capítulo 24. Ahora sí vamos a ir de lleno los comparativos. Libro San Mateo capítulo 24. A ver qué nos dice allí. Porque hoy por hoy, hermano, la mentira y el engaño está creciendo desenfrenadamente en todos los pueblos de Dios. La idolatría y la apostasía y la ambición por el dinero está trayendo graves problemas hoy por hoy en los pueblos de Dios, hermanos. Veamos el libro San Mateo capítulo 24, versículo 5 y 10. Dice: porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Hermanos, hoy en día, Cristos no solamente hay acá en el Perú, también hay en Brasil. Si no me equivoco, en la tierra también hay. Nuevo Oriente, por Japón, si no me equivoco, también hay una diosa madre, que es la mamá de Cristo, entre comillas. Mire, hermanos, y todos estos Cristos que han circulado durante este mundo, todos cayeron mal y murieron pésimamente, murieron, hermano, por usurpar el nombre de Cristo. Terrible. Se están burlando de Cristo, hermano, estas personas. Eso se llama burladores. Se burlan del Salvador que murió en la cruz por usted y por mí. Derramó su sangre, nos expió con su sangre, nos lavó, nos santificó para convertirnos hijos de Dios verdadero. Ahora están que se burlan. Tremendo falto de respeto. Entonces dice: porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Vea usted, dice el libro San Mateo 10: en aquel tiempo muchos tropezarán unos a otros, se traicionarán y se odiarán. Esa es verdad. Por estos sinvergüenzas predicadores, por estos Cristos que aquí en la tierra, hoy en día las personas común y corriente ya no quieren servirle a Dios, porque temen
que sean robados por los diezmos y ofrendas. Temen, hermanos, que sean engañados por estos, entre comillas, Cristos en la tierra. Por estos falsos predicadores, por estos falsos doctrinadores, por estos falsos pastores, falsos hermanos. Temen, hermanos. Gracias a esto, y por eso dice aquí: en aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y eso no estamos viendo ahora, hermanos, en la guerra sistemática en el internet. Es una guerra sin cuartel, guerra sucia. Sin cuartel, hermanos, ahí. Ahí, hermanos, tienes que entrar a la batalla y contener la palabra con la verdad. Porque el internet está enquestado de tanta fábulas, engaño y mentiras. El diablo está trabajando en el sistema internet, en la televisión, en todas las redes sociales. Y cada predicador tiene su principio y su verdad. Todos tienen la verdad. Ya no sabes a dónde vas a ir. Ese es el problema, hermanos. Todos tienen la verdad y todos tiran a su costado. El predicador tiene que predicar, ser imparcial y decirles a las personas: vaya donde te enseñan la sana doctrina, escape de la apostasía y vaya donde que te pueden educar y te pueden dar un alimento sólido espiritual. Porque el engaño y la mentira está en todos los pueblos. En mi pueblo puede haber engaño también. En la Mimpú hay engaño también. La verdad está en la Biblia. Ayune, estudie, pida sabiduría a Dios. Sabiduría, entendimiento y conocimiento, y va a ver que de tarde o temprano vas a entender la palabra de Dios y tendrás un pleno conocimiento para afrontar a tus sinvergüenzas, para decirles en su cara la clase de personas que son. Acá yo estoy cuestionando el delito, cuestionando el pecado, cuestionando lo que están engañando y seduciendo al pueblo de Dios en sus fábulas. A eso es lo que vamos. Acá no vamos contra las personas, no, de ninguna manera. Continuamos con el versículo. Versículo 11 y 12 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Claro que sí. ¿Quién quiere ser cristiano ahora? ¿Por qué? Porque encuentran en los pueblos de Dios la falsedad, el engaño y la mentira, el robo, el engaño, las fábulas. Tanto se han empapado estudiando la teología bíblica, es importantísimo. Han estudiado otros libros más, otras teologías bíblicas, otras teologías, y eso traen al pueblo de Dios para confundir, después embaucarles y irse de frente al infierno. Y eso es lo que dice aquí, versículos 23 y 24. Rápidamente vamos a leer este versículo para poder entenderlo. 23 y 24 dice: así que si alguien le dice, miren, allí está Cristo, no vayan allí, no lo crean. Hermanos, en la Biblia dice: aún los escogidos serán engañados. Ahora estamos viendo eso. ¿Cuánta gente prestan oído a esas fábulas, engaños? ¿Cuánta gente son oidores pero no son hacedores, no son estudiosos? Acá tenemos que estudiar, empaparse de todo conocimiento, llenar el cántaro de conocimiento.
Estoy diciendo a los jóvenes, estoy diciendo a la gente que tiene pudiente, que puede ejercer. No estoy diciendo a la gente que tiene ya 70, 80 años, no. Ellos ya caducaron en su mente. Las fuerzas se les acabaron a ellos. Entonces dice claramente, 24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, ser posible, engañarán aún a los escogidos. Ahora vemos profetas, cristos que hacen señales, curan enfermos, sanan enfermos, lisiados lo hacen andar, a los paralíticos. Muchas enfermedades son curables. Pero ¿cómo puedo creer si es de Dios o no es? ¿O no es? Por sus obras. Ahí está el punto específico. Y Cristo mismo dice, por sus obras conocerán si es de Dios o es del diablo. Así se conoce. Y acá dice que ellos van a hacer milagros. Y vaya que en las redes sociales sí se ve. Muchos milagros hacen. Sí, eso existe. Y ahí va la gente, hermanos, como moscas, hermano, a la miel. Pero desgraciadamente así tiene que fulminar esta humanidad prácticamente en la perdición. Por algo dice la Biblia, muchos son llamados y pocos son escogidos. Eso dice en la Biblia. 25. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, están en los aposentos, no lo crean. Porque ya les he prevenido, dice el Señor. Ese es el punto específico para analizar y poner en la balanza Cristo que está en los cielos y este Cristo que está aquí en la tierra. Veamos libro San Marcos, capítulo. Vamos a ver el libro San Apocalipsis. Vamos de frente a Apocalipsis para poder avanzar el tema. Capítulo 1, versículo 7-8. 1:7-8, libro Apocalipsis. Vamos a avanzar el tema para poder hacer el tema más claro y contundente. 1:7 dice, mire, lo dice en Apocalipsis 7:8. Miren, ya viene en las nubes. Todo ojo lo verán, aún los que lo han traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por sí. Amén. Acá está un punto específico. Este Cristo que acá está en el Perú, por decirlo, ¿hubo lamentaciones aquí en la tierra o no? El público juzgará eso. Porque acá dice, miren, ya viene en las nubes, y todo ojo lo verá, aún los que lo han traspasaron, y todas las naciones la harán lamentación. Cuando vean a Cristo descender de los cielos, toda la humanidad se golpeará el pecho, hermano, el pecho, con su propia conciencia, especialmente esta gente que vive en la apostasía, en la idolatría, especialmente esta gente que vive embaucando en las doctrinas fraudulentas, especialmente la gente que vive lejos de Dios, harán lamentaciones en ese día grande. Porque dice que todo ojo lo verá. Ahora dime, este Cristo de aquí del Perú, ¿quién rayos lo vio? ¿Cómo es que apareció? ¿Cuándo hubo estas lamentaciones? ¿Cuándo hubo?
¿Cuándo hubo lamentaciones, hermanos? Dígame. Y aquí dice que habrá lamentaciones en la tierra, los seres humanos. Para empezar ahí, primer punto específico, nada que ver. Nada que ver. Vea usted, versículo 8. Dios el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Soy el Todopoderoso. ¿A quién dice? El Señor Jesucristo. Dígame, ¿y este Cristo qué poderoso es? Si su pueblo está que se despedaza en pedazos, dividiéndose. ¿Cómo que Cristo está aquí? Si estuviera Cristo, lo hubiera unificado todos los pueblos que están, como 35 congregaciones están esparcidas en el mundo. ¿Ya qué dice todopoderoso? Siguiente punto negativo. No es Cristo que están diciendo aquí en la tierra. Veamos otro libro más. Apocalipsis 19, 11, 12. Para empezar ahí, hermanos, está terrible. Pueden sacarme un montón de versículos, pero en el fondo no es así. Porque acá la que pesa más es lo que viene de arriba de los cielos. No es que alguien usurpador que apareció aquí en la tierra de la noche a la mañana. ¿Y quién lo supo cómo apareció? Simplemente porque habla unos cuantos versículos. Terrible. Terrible cuando la ignorancia se incrementa y el fanatismo es terrible. No conoce fronteras. Fanatismo y la ignorancia es terrible, hermanos. Veamos aquí Apocalipsis 19, 11 en adelante. 11, 12, 13 y 16. Entonces vi del cielo se había abierto que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzgará y peleará con justicia en la tierra. ¿Quién se refiere? Cristo. Cuando Él descienda de los cielos, Él peleará con justicia por 1000 años aquí en la tierra, hermanos, porque Él va a venir a entablar el milenio aquí en la tierra por 1000 años. Esa es la segunda venida. Cristo desciende de los cielos e inmediatamente el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego con azufre. Primer punto específico. Segundo punto, el diablo va a ser encarcelado en el abismo por 1000 años. Y dice en la Biblia que acá solamente va a haber una sola idioma. Ahí va a ser la unidad de los pueblos que tanto la IMIMPU pelea, la unificación. La unificación va a ser en el milenio, aquí en la tierra, mientras que hay lenguas, idiomas, los pensamientos son adversos y contradictorios, y entonces no puede haber unificación. La unificación es quien lo va a hacer, es Cristo aquí en la tierra en el milenio. Y esta tierra va a ser transformado idéntico al huerto del Edén, dice en la Biblia. Este Cristo que existe en la tierra, ¿qué rayos está haciendo? Dígame. ¿Qué está haciendo? De su pueblo mismo veo tantas hermanas, hermanos que no tienen ni siquiera que ponerse un zapato, andan apenas con sandalias en la extrema pobreza. ¿Y qué hace? ¿Qué hace este Cristo aquí? Yo tengo muchos conocidos que son israelitas. Viven en la extrema pobreza, no tienen un pan que llevar, no tienen, pero sí, ellos se dejan de comer para llevarse la ofrenda o llevarse el diezmo.
No tienen pena ni lástima. No tienen piedad por sus semejantes, mientras que en el mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué amor están hablando entonces? ¿De qué amor están hablando? Se han convertido prácticamente, hermanos, vividores de los bolsillos del prójimo. Nada más. Entonces dice aquí: entonces vi del cielo que se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. En los cielos hay puertas. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero. Ahí está su primer nombre. Ahora dicen que acá el Cristo que está aquí en la tierra simplemente lo unifican entre dos nombres, que es uno. Ahora está circulando unas imágenes con otro hermano más, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo les gusta burlarse de las cosas divinas de Dios? Ese es jugar con candela, con fuego. ¿Cómo pueden hacer esas cosas? Ya no hay escrúpulos en la cara. Ya no hay conciencia. Siguiente versículo. Sus ojos parecían dos llamas de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía escrito un nombre que solo él lo sabía. De esta mitad de versículo se aferran la Imimpú. Ese pequeño grupo es un pequeño grupo minúsculo. De esta de mitad de versículo es su nuevo nombre, que es Ezequiel Jonás. Ya pues, dejen sus tonterías en otro sitio. No engañen al pueblo de Dios. Atentos que no saben lectura, atentos que son conformistas, no estudian Biblia, apenas son oidores. A ellos están ustedes engañando y seduciendo las mentes humanas. No sean chupacabras, en pocas palabras. Eso es lo que son. ¿Qué respeto puedo tenerlos yo si están acá utilizando la palabra de mi Señor para embaucarse y tener sus propias utilidades, ser jefes y mandamases del pueblo de Dios? Y aquí vamos a analizar este versículo. Dice: la ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo testifica más claro. Cuando venga Cristo en la segunda venida, Cristo va a venir con la misma túnica que fue flagelado y azotado y derramó su propia sangre. Con esa misma túnica descenderá de los cielos el Señor Jesucristo a la tierra. Y este Cristo que acá está en la tierra, que me enseñe la túnica teñida de sangre. ¿Dónde está esa túnica? ¿Qué señal? Acá hay unas grandes señales. Porque dice claramente: la ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, que es la palabra, es Cristo mismo. No es como están acá circulando estos dos nombres. A los versículos están que lo hacen hablar a su manera. ¿Por qué, hermanos, se aprovechan de las personas incaptas que no estudian Biblia? Claro, ¿qué rayos les va a interesar a ustedes que los hermanos se preparen? Porque no les conviene. A ninguna congregación le conviene que los feligreses se preparen en la teología bíblica, que se preparen para poder andar como desea Dios, como quiere Dios. Porque saben muy bien que un hermanito, una hermana se prepara en todo sentido en la palabra de Dios, le va a dar la cara a estos sinvergüenzas. Pero lamentable, ningún congregación tiene esa potestad de educar
como debe ser a sus peligreses. Pero sí educan como dar dinero, como dar la ofrenda, eso sí. Eso sí educan. Pero que le eduquen la sana doctrina con la teología bíblica, nada que ver. Entonces dice aquí que viene con la ropa teñida de sangre, con la misma túnica. Ahora quiero decirles, hermano, para empezar, hasta ahí nada que ver. Para mí no es Cristo. Simplemente viéndolo así, poniendo en la balanza Cristo y el Cristo de esta tierra, nada que ver, hermanos. Nada que ver. Porque nosotros estamos en espíritu y debemos creer en espíritu, no en un ser humano físico. Jamás en la vida. Además, el libro San Mateo capítulo 28 versículo 20 dice claramente: yo estaré contigo, con ustedes hasta el fin del mundo. Cristo está aquí en la tierra en espíritu, pero en los corazones que verdaderamente aman a Dios. En ese corazón humilde, en ese corazón lleno de amor, un corazón apasionado para su Señor. Ahí está Cristo en espíritu, no en un solo hombre. Eso sí, sigamos analizando este versículo. Dice 13. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vea usted. 16. Dice, escuche. En su manto y en su muslo llevaba escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el nombre verdadero del que va a venir. Primero viene fiel y verdadero, primera señal. Segunda señal, que es con la túnica empapada de sangre. Tercera señal, en sus muslos viene Rey de Reyes, Señor de Señores. Y punto. Acá no hay otro nombre más. No existe. Vea usted. Rey de Reyes, Señores de Señores. Vendrá el Señor Jesucristo. De acá a poco tiempo estará descendiendo de los cielos acá a la tierra el Señor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es todo para nosotros y debemos: ven Señor, y es tiempo, ven Señor. Basta que calme toda esta maldad que hay en este mundo. Tremendo. Veamos libro Apocalipsis 21, 5, 6, 7, 8. A ver qué nos dice ahí también. Capítulo 21, versículos 5, 6, 7, 8. El que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo ya nuevas cosas, todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién lo dice? Cristo, desde su trono. ¿A quién lo dijo? Al apóstol Juan, al teólogo, como se lo conoce también. Vea usted, también me dijo: ya está hecho, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor, heredará todas las cosas, que yo seré su Dios y él será mi hijo. Por todos los... Vea usted, el que salga vencedor, yo seré su Dios y él será mi hijo, dice. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Pero a quienes acaso lo dice que van a irse con su padre de la mentira, con el diablo, son estos versículo 8. Dice, escuche: pero los cobardes, los incrédulos, los homicidas,
abominables, los homicidas, los que ocurren inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahí están metidos estos idólatras también en esta lista para irse al lago de fuego con azufre. A esta apostasía, estos paganos están ahí en la lista. Porque acá dice los idólatras. Y en la Mimpú ha entrado la idolatría, la apostasía. Y eso hay que contener con la verdad. Como dice en Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice? Contener la palabra. Cueste lo que cueste, con la verdad hay que contener a estos sinvergüenzas, decirle sus 4 letras en su cara. Porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no un espíritu de cobardía. Pero quiero decirles acá un punto más. Desgraciadamente, donde hay estos problemas en el paganismo, la idolatría, donde hay estos cristos, hay muchos que saben eso. Hay mucha gente que sabe, pero no dice nada. ¿Por qué? Porque hay convenidos, hay conveniencia ahí. ¿Cuál es uno? Que son los mejores amigos. Y no puedo decir nada. Segundo, es los mejores aportadores económicos. No le dicen nada. Hay conveniencia, por eso viven recostados con el pecado y con el bien y con el mal. No hacen ni deshacen. ¿Qué se le llama a esa gente? Tibios. Y los tibios, el Señor Jesucristo ha dicho bien claro que a los tibios los va a vomitar de su boca. Que viven revolcándose con el diablo, con el amante. Porque las personas somos una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, en espíritu y en verdad. Y nosotros debemos servir a Dios y al Señor Jesucristo, no al diablo. Pero esa gente está viviendo en esa manera. Terrible. Así es, hermanos. Todo eso viene el problema. Dice, por ejemplo, veamos otro libro más. Libro Los Hechos. A ver, ¿quién es la que salva? ¿Salvará el Cristo que está aquí en la tierra o salvará Cristo que está arriba en los cielos? 4:12. 4:12, libro Los Hechos. ¿Quién es la que va a salvar? 4:12 dice en esta manera, escuche. Dice así: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Ahí está. Acá hay claramente versículo: bajo el cielo Dios no dio permiso a nadie, ningún ser humano que se oponga a dar salvación. Textual. Ningún otro hay salvación, primer punto específico, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro hombre. Entonces, ¿de qué Cristo me están hablando aquí? ¿De qué Salvador? Dígame. Bajo el cielo, mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Ahí está el sentido. Ese es el problema. Ahora quiero decirles, hermanos, Cristo está aquí en la tierra, en el Perú. Voy a hablar un poquito más teoría. En primer lugar, hermanos, si Cristo está acá en el Perú, cumplieron el 90% de las profecías, se habrán cumplido entonces. En primer lugar, la fregaron al diablo, porque el diablo tenía que lanzar su hijo, el anticristo, a este mundo. La fregaron. El arrebato de la iglesia ya no va a surgir entonces. Cristo está en la tierra. Vea. La tribulación y la gran tribulación tampoco ya no va a haber entonces.
prácticamente, hermanos, que para ellos el Nuevo Testamento ya pasó a ser obsoleto. Prácticamente. Porque ya Cristo cuando viene, prácticamente se empieza a cumplir las profecías, la mayoría de profecías. Ahora dígame, ¿cuándo va a ser el milenio entonces? Si Cristo está aquí en la tierra, ¿cuándo? ¿Cuándo rayos va a ser el milenio, la transformación idéntica al huerto del Edén? Dígame, ¿cuándo va a ser? Los dos testigos, Elías y Moisés, también la fregaron porque ya no puede descender acá a la tierra entonces. Ya no, porque Cristo ya está acá. O sea, Cristo adelantó el viaje. Entonces, en pocas palabras, adelantó el viaje. En pocas palabras, Cristo es un mentiroso entonces. Nos mintió. Si Cristo está aquí en la tierra, nos mintió Cristo entonces. Y prácticamente al mentirnos, esta Biblia, hermano, esta Biblia ya pasaría obsoleto, ya no sirve para nada. Ya no serviría entonces. ¿Se dan cuenta la magnitud de error que cometen esta gente? Creando su Cristo aquí en la tierra. Es algo terrible, inconcebible, imperdonable. Pero les aseguro que tarde o temprano les vendrá la ira de Dios a esta gente que están con esos problemas. Les aseguro que sí. Dios no tarda en vengarse cuando usurpan su Dios, cuando usurpan su nombre. Cristo no va a tardar en venir y castigar a estos sinvergüenzas. Él es paciente porque está esperando que ustedes se arrepientan y regresen por las sendas antiguas. Pero no se arrepienten. El día que mueren estarán yendo de frente al infierno. Es algo terrible. Todo eso, hermanos, aquí conlleva, hermanos, no podemos ser embaucados ni seducidos por estas chupacabras que traen doctrinas obsoletas, doctrinas chuecas, adulteradas, con una leche fermentada pecaminosa, envenenada, que te lleva a la muerte espiritual, lleno de veneno. Este tema es mucho por hablar. También quiero decirle que está circulando en las redes sociales que hay apóstoles. ¿Qué es eso? Ahora ya tienen apóstoles. Este Cristo que está en el Perú, ya está en Paraguay un apóstol. Otro apóstol está en México predicando y defendiendo capa espada sus idealismos de lo que él cree. Terrible. Pero están en su tiempo, pues, que sigan predicando, porque la apostasía se tiene que incrementar el 100% para que haya un pare. Eso sí. La apostasía ahorita ya está un 80% en todo el mundo. Ahora hay apóstoles. ¿A dónde rayos van a entrar estos apóstoles allá arriba en la Nueva Jerusalén? Si en la Nueva Jerusalén hay 12 postes y ahí cada apóstol figura una puerta. ¿A dónde rayos van a entrar estos apóstoles que estaban apareciendo? Eso no es así. Bien, amados hermanos, espero que este tema sirva de algo de conciencia. Yo no lo hago este video porque de mala fe, no. Al contrario, lo hago por amor a los incautos, por amor a los hermanos que no conocen lectura, por amor a los hermanos que son conformistas, son oidores, que no estudian Biblia. A ellos me refiero. Por amor a ustedes hago este tema, porque el Señor puso ese conocimiento en mi mente y mi corazón para poder hacer este tema.
Pero en cambio a estos hermanos que viven en esa mentira, solamente en nombre de Dios les digo, arrepiéntanse, busquen a Dios, regresen por las sendas antiguas, empiecen a caminar como debe ser, no trayendo doctrinas adulteradas. Eso sí, lo resto está en las cosas de Dios y Dios es quien juzgará. Pero yo como predicador en nombre del Señor Jesucristo, simplemente estoy aclarando textualmente y contrarrestando en la balanza quién es quién, nada más. Eso es, y bueno, hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y la paz y la gracia del Señor Jesucristo reine en sus corazones. Amén.